Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Eduardo Aldaco González. Mi número de matrícula es 210226-766. Licenciatura en Derecho, Protección Internacional en materia de los derechos humanos. Mi asesor es el licenciado José Luis Gaón Esparza. Reto 5. Criterios relevantes. A continuación les comento mis puntos de vista sobre el caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Explicación de los hechos del caso. Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914 en Las Clavellinas, un pequeño rancho a 3 kilómetros de Atoyac de Álvarez Guerrero. Cuando tenía 28 años se casó con Victoria Martínez Neri, con quien tuvo 11 hijas y un hijo. Fue campesino, pero sobre todo fue un líder social ejemplar. Gran parte de su vida la dedicó a cafetal, al cultivo y venta del café. Cereza, hombre de congruencia con cada acto, apuntaló de ideales y acciones solidarias. Cantautor, sus corridos sobre la realidad de México, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez o El Partido de los Pobres, entre más, comenzaron a pasar de boca en boca, de guitarreo en guitarreo, de casa en casa. Las personas encontraban en su palabra hecha canto y ritmo, ecos de su realidad, motivos para su luchar, su organizarse para la defensa de sus derechos humanos. Rosendo Radilla Pacheco fue un campesino mexicano que en 1974 fue detenido de manera arbitraria por el ejército mexicano en su domicilio en el estado de Guerrero. A partir de este momento se desconoció su paradero sin que las autoridades mexicanas llevaran a cabo una investigación efectiva para localizarlo. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos del ejército del estado de Guerrero, México, según la Comisión Interamericana. Las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha por su por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se ha encontrado sus restos. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, más de 33 años de los hechos existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. La desaparición forzada de Radilla Pacheco se enmarcó en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos en México, caracterizada por la actuación de grupos paramilitares y la colusión entre estos y las Fuerzas Armadas. Explicación del proceso ante la Comisión. Los familiares de Radilla Pacheco presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1994, alegando que la desaparición forzada de su pariente constituía una violación a diversos derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a las garantías judiciales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tras un exhaustivo análisis del caso, concluyó que el Estado mexicano era responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y por la falta de una investigación efectiva para esclarecer los hechos. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en su sentencia de 2009, confirmó las conclusiones de la CIDH y condenó al Estado mexicano por las siguientes violaciones. Desaparición forzada. La Corte estableció que la desaparición forzada de Radilla Pacheco constituyó una grave violación a sus derechos humanos, ya que se trató de una privación de la libertad cometida por agentes del Estado, seguida de la ocultación de su paradero con el fin de sustraerlo de la protección de la ley. Falta de la investigación efectiva. La Corte consideró que el Estado mexicano no llevó a cabo una investigación seria y exhaustiva para determinar el paradero de Rosendo Radilla Pacheco y sancionar a los responsables, lo cual constituyó una violación al derecho, la justicia y a la verdad, violación a los derechos de los familiares. La Corte también determinó que la desaparición forzada de Radilla Pacheco causó un daño irreparable a sus familiares, quienes fueron privados del derecho a conocer la verdad sobre su paradero y obtener justicia. Conclusiones. Breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. La sentencia del caso Radilla Pacheco es considerada un hito en la historia en los derechos humanos en México, ya que primera condena internacional. Fue la primera vez que un tribunal internacional condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos. Además, se logró dictar una resolución en contra del Estado mexicano, a pesar de que los hechos ocurrieran décadas anteriores, incluso antes de que México se incorporara como miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo anterior impulsó a la lucha contra la desaparición forzada. La sentencia contribuyó
a visibilizar el problema de la desaparición forzada en México e impulsar la creación de mecanismos de búsqueda y de justicia para las víctimas, fortaleciendo del sistema interamericano. La sentencia consolidó el papel de la Corte Interamericana como garantía de los derechos humanos en la región. A Rosendo Radilla, el Estado mexicano aún no le ha hecho justicia, no ha desenredado la trama de la desmemoria histórica, todavía no ha investigado a fondo hasta el mínimo detalle. En cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en 2002, publicó las letras de los corridos de Rosendo Radilla y la historia de su vida en el libro Voces acalladas, vidas truncadas, perfil biográfico de Rosendo Radilla Pacheco, de Andrea Radilla Martínez, una de sus hijas, con la instalación el pasado 10 de diciembre del 2021 de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, se abre una nueva oportunidad de que los familiares de Radilla Pacheco alcancen por fin la tan anhelada justicia y verdad a 47 años de su desaparición, siendo el caso Radilla la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano. Este resultó un grave avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma se convirtió en un caso emblemático que tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y en el internacional, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos. Como ejemplo, promovió la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminar con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas. Fuentes de información. Muchas gracias. Buenas noches.